los alumnos es patogenia, un poco relación entre el huésped y el parásito. Vamos a ver algunos conceptos. ¿Qué significa colonización? Son cosas que vamos a ver el resto de nuestra vida profesional. Por lo tanto, son bastante simples. Lo que vamos a ver el día de hoy no nos va a complicar la vida, pero yo quiero que ustedes lo dominen. Entonces, vamos a ver dos cosas que vamos a hacer. En primer lugar, les cuento que micología es la próxima semana. Entonces, es el 18, 19 y 20. Nosotros vamos a organizar los horarios, porque no todos los horarios les va a tocar a todos, pero sí van a tener que tener libre en cuanto a sus otras asignaturas. Nosotros vamos a avisar hoy día en la mañana, así que me gustaría que a ningún profesor de hoy día en la mañana le digan algo, pues generalmente los alumnos, y está bien, le dicen, profe, la otra semana yo tengo hongo, y el profesor se molesta y dice, bueno, ¿cómo no nadie me ha avisado? Y ustedes van a suspender y bla, bla. No con ustedes, se molestan con nosotros por la administración. Entonces, como nosotros ya confirmamos pasaje, ya confirmamos con el doctor, la próxima semana es hongos. Entonces me interesa que esto lo tengan claro para que vean la relación que hay entre lo que yo les voy a contar hoy día de bacterias y lo que ustedes vean de relación huésped-parásito en hongos. ¿Ya? Y después cuando vemos virología, vamos a verlo en virología y la patogenia en virología, que es diferente. ¿Ya? Los conceptos generales son bien. Entonces esta semana vamos a ver eso. Nosotros vamos a ver patogenia el día, vamos a terminar de ver un poco relación, digamos, respuesta inmune el día miércoles, y vamos a hacer una especie de repaso con consultas de ustedes para la prueba el día miércoles. Entonces, de aquí al miércoles ustedes estudien todo lo que tienen que estudiar, porque ustedes ya estudiaron, pero el miércoles vamos a tener 45 minutos de clase, 40 minutos de clase, con lo que es un poco respuesta inmunológica. Yo no profundizo mucho en eso con ustedes, porque nosotros tenemos inmunología. Entonces yo prefiero dejar temáticas para inmunología, porque pasar respuesta inmune, bacterias, contra el huésped, no sé cómo resumirlo en un periodo. Entonces, como es tanta materia, yo simplemente hago un repaso y ustedes van a tener mi inmunología y lo vamos a ver en profundidad. Y chiquillos, los otros 40 minutos son consultas. Entonces, lo que yo pretendo es que ese día ustedes traigan las dudas y podamos resolver consultas, ¿ok? Ahora, si ustedes no traen dudas y todos lo tienen clarito, yo pongo esos 40 minutos en un pequeño taller de patogenia. Vuelvo a repetir, porque como están llegando, algunos a lo mejor no han escuchado y la información la entrego aquí, no la subo a la plataforma. Hoy día vamos a tener clase de patogenia, que es una materia simple, no es compleja. El día miércoles vamos a terminar con esta materia y nos van a quedar 40 minutos de mitad de la clase para poder hacer un repaso para la prueba de la otra semana. ¿Ya? Pero tienen que traer preguntas ustedes, porque yo no voy a repasar de lo que yo creo que ustedes no entiendan. Hagan preguntas, ¿ya? De aquí a allá, a nosotros vía intranet, yo no pude meterme a la plataforma de fuera, tampoco pude meterme en mi casa, por lo tanto los talleres los vamos a subir ahora. Entonces ustedes van a tener la respuesta a los talleres, sí, van a poder ver si sí, es que no pude, y de mi casa tampoco, yo pensé que en mi casa iba a poder, pero tampoco, no tenía problemas para subir por fuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al correo solamente podían ingresar, webmail, pero no intranet. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo subo la plataforma, todos los talleres, ustedes revisan, hay cosas bastante simples, y cuando ustedes tengan dudas lo presentan. Si por ahora es el día miércoles, llegamos a la mitad de la clase, yo digo dudas, no hay ninguna, yo ocupo esa hora en un taller, esos 40 minutos de patogenia, para profundizar en esta temática. ¿Ya? Ya, veamos patogenia de la infección. Tienen que ustedes buscar en el capítulo, a ver, el Brook tiene 4 capítulos que hacen relación a esta materia. El Murray no tiene ningún capítulo, porque solamente se pasa una cosa muy corta en el Murray. Por lo tanto, yo les sugiero que ustedes profundicen esta temática, ¿ya? Porque es importante que nosotros sepamos más o menos lo que, en profundidad algunos conceptos que vamos a ver hoy día. ¿Qué es colonización? Había una charla donde unos colegas del regional que trabajaban en microbiología, todos los colegas que trabajan en microbiología, chiquillos, pertenecen al Comité de Infecciones Intrahospitalarias. Todas las colegas que trabajan en cualquier hospital, no consultorio, que trabajen en microbiología, pertenecen al Comité de Infecciones Intrahospitalarias. Entonces juntan una vez a la semana, una vez cada 15 días, y evalúan qué patógeno anda circulando, y está la enfermera dirigiendo, el médico, etcétera, más el tecnólogo médico. Entonces, estando en una charla,
la persona de infección intrahospitalaria es colega de nosotros, del hospital regional, habla sobre este tema y empieza a nombrar el concepto de colonización, que muchas veces el tecnólogo médico joven lo confunde con infección. Y lo que más le preocupa a ellos es detectar la colonización antes que la infección, sobre todo de catéteres intravasculares. Tenía un catéter intravascular de un paciente de UCI y ellos querían evidenciar cuando había colonización para evitar la infección. Entonces veamos qué es colonización, porque a lo mejor a uno le queda como no tan claro. Es la presencia de microorganismos en nuestras superficies corporales, usualmente por semanas, por meses, aún por años, pero sin daño o invasión de los tejidos. Entonces, cuando nosotros vemos que en una bránula, en un catéter, tenemos en el catéter bacterias, pero la persona no tiene fiebre, la persona no tiene dolor, la persona está totalmente bien desde el punto de vista infeccioso, porque lo más probable es que está todo quebrado, por algo está en la UCI o tiene otro problema. Si la persona está infecciosamente normal, nosotros hablamos que está colonizada. Hay bacterias, pero estas bacterias no están causando enfermedad. Estas bacterias, chiquillas, pueden estar por semanas, puede estar por meses, incluso por años. Entonces nosotros decimos que están colonizados. Esa es una postura de colonización. La otra postura de colonización es cuando nosotros decimos que son portadores. Claro, nosotros tenemos colonizado la fosa nasal, por ejemplo, con Staphylo aureus. ¿Le causa patología, enfermedad? Nada, pero sí puede estar contagiando a otras personas. Entonces ese es el concepto de colonización. ¿Cuál es el concepto de infección? Que tampoco es enfermedad, hasta que no genere la sintomatología. Entonces, ¿qué es infección? Es la invasión. Lo que nosotros veíamos antes, no había invasión, significa que está en la superficie, en el catéter, en la piel, en las fosas nasales, en el aparato genitourinario, pero no está invadiendo. Aquí sí hay invasión. O también puede ser colonización, pero de microorganismos patógenos. Cuando nosotros vemos que hay microorganismos patógenos asociados a una colonización, ya nosotros no hablamos de colonización, podemos mencionar infección. Entonces, ¿qué es enfermedad? O enfermedad infecciosa. Se genera cuando la infección produce algún cambio en el estado de salud. Entonces nosotros podemos estar infectados con el virus del VIH, pero no estamos enfermos con SIDA. Estamos solamente infectados, porque estamos portando un virus patógeno, pero no tenemos cambio en nuestro estado de salud. Y eso es lo que pasa a todos los pacientes. Cuando se infectan con el virus VIH se dice que son seropositivos, pero no dicen que están enfermos. Es más, el auge, no hay tratamiento, ninguna indicación para pacientes portadores. Solamente es aquellos que, o pacientes seropositivos, aquellos que manifiestan la enfermedad, o sea, el SIDA. Cuando tú empiezas con una neumonía, por algún patógeno, cuando empiezas con candidiasis, cuando empiezas con un problema gastrointestinal, tienes la primera manifestación de una enfermedad de inmunosuprimido, ahí recién entras al auge, porque ya tienes SIDA. No solamente estás seropositivo, estás enfermo. Entonces, como agrandando la definición de enfermedad, es la injuria o invasión de los tejidos por microorganismos. Es el daño de los tejidos o la invasión de estos por los microorganismos que nosotros veíamos que eran patógenos, por algo pudieron hacerlo. La invasión tisular es frecuente durante el ataque de las bacterias, pero no existen enfermedades como el cólera en que el daño es ocasionado por una toxina bacteriana sin existir invasión tisular. ¿Qué significa? Que el vibrio cólera llega al intestino, se adhiere al intestino y libera su toxina. ¿Y quién entra a la célula? La toxina. ¿Y quién produce esa diarrea profusa? Que son como 10 o 20 deposiciones diarias, que es como agua de arroz ya lo que es la deposición del paciente. La toxina. No es la invasión de la bacteria, sino que la toxina. Que son conceptos que tenemos que empezar a diferenciar. Teniendo claro lo que es colonización, teniendo claro lo que es infección y lo que es enfermedad infecciosa, que es lo que nos reúne el día de hoy, veamos lo que significa patología. Patología tiene dos palabras, que es la ciencia que estudia el sufrir del ser humano y de otros animales. Y se dice que el estudio científico de las enfermedades se ocupa en primer término de la causa o etiología de la enfermedad. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que usemos la palabra etiología, es el origen. ¿Quién causó la enfermedad? Entonces yo les quiero decir que la etiología del cáncer es multifactorial, porque no solamente el cáncer cervicouterino está relacionado con el virus papiloma, también está relacionado con la genética, con exposiciones previas, con la condición del paciente, etc. Y
en segundo lugar, la patología estudia la patogenia o forma de desarrollo. Entonces, el concepto de patología es el estudio de las enfermedades. Y como estamos en microbiología, estudio de las enfermedades infecciosas. Y que es etiología, origen de la enfermedad o la causa de la enfermedad. Y que es patogenia, el desarrollo, la forma de desarrollo de esta enfermedad. Entonces, de hoy día en adelante, nosotros no podemos ser, entre comillas, ignorantes frente a algunos términos. Si algún expositor en algún curso, esta semana hay un curso de vacunas y de enfermedades infecciosas acá en el Hotel Frontera, organizado por la Sociedad Chilena de Infectología, filial sur, y ahí ustedes podrían ir, por ejemplo, sentarse y empiezan a hablar. La patogenia, ustedes vean, va a hablar del desarrollo de la enfermedad. ¿Dónde se introduce el microorganismo? Por los alimentos. ¿A dónde llega? Al intestino. ¿Dónde invade? Va al hígado. ¿Y qué produce en el hígado? Produce inflamación. Y después produce la muerte del paciente. Todo eso es la patología. Desarrollo de la enfermedad. Veamos entonces las interacciones que se producen entre nosotros los huéspedes, los seres humanos, y los parásitos, entre comillas, que son los microorganismos. Estas interacciones son completamente dinámicas, ya que cada uno de ellos modifica su actividad en función del otro. Por lo tanto, el resultado de esta interacción dependerá de las características de la gente y de la capacidad de los pedidos de defenderse frente a él. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hoy estamos todos acá y puede ser que Lisette esté súper agripada el día de hoy, súper resfriada, súper mal con un virus. Ya, no vamos a cambiar el ejemplo, vamos a poner el Gastón, porque el Gastón justo manifestó algo. Pero puede ser que Lisette no manifieste nunca nada porque ella tenía mejores defensas. Y puede ser que Edith no, que Edith se contagió. Ahora, ¿el virus es más patógeno para Edith o menos patógeno para Lisette? Es patógeno X. No cambia su patogenicidad. ¿Qué cambió? La condición de defensa de cada una de las personas. Por eso es tan dinámico. Por eso cuando hay estudios epidemiológicos hay muchas causales. ¿Por qué? Porque el ser humano no es idéntico uno al otro, ni tampoco se defiende uno al otro. Una de las cosas más importantes de la defensa del huésped es cómo nosotros somos capaces de reconocer a los patógenos. Y hay personas que tienen habilidad, por decirlo así, ahora, porque después vamos a ver que no es habilidad, sino que son moléculas, que reconocen mejor a un patógeno y responden mejor a ese patógeno. Y hay otras personas que no lo reconocen bien, y no lo reconocen bien, esas personas que no lo reconocen bien se van a enfermar más. Y pueden llegar hasta morir, porque nunca lo reconocieron bien. El sistema inmune de los niños, de los recién nacidos, hasta los 3, 4 años, es un sistema inmune muy que les falta madurar en cuanto a la respuesta celular. Tenemos una respuesta humoral que es en base a anticuerpos y una respuesta celular que es en base a células que atacan células. Y hay patógenos que tienen cápsulas, como el Streptococcus pneumoniae, y esta cápsula evita la fagocitosis. Nosotros sabemos eso y era un factor de virulencia que yo les contaba cuando veíamos estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Como evita la fagocitosis, evita los anticuerpos, evita la respuesta humoral. Y como los niños tienen una defensa celular muy baja, esta bacteria que a nosotros no nos causa nada, a ellos les puede producir meningitis. Y por eso hay una vacuna, para evitar esa meningitis, que es típica en los niños, por el neumococo. Entonces ustedes se dan cuenta que el patógeno para nosotros puede ser el mismo, con los mismos factores de virulencia, pero que para los individuos es diferente dependiendo de cómo reacciona. Veamos algunas de estas interacciones que hay entre el huésped y el parásito, por decirlo así. Primero, veamos las interacciones que son positivas. ¿Qué significa mutualismo cuando uno ve? Que hay una relación que es para ambos, para el huésped y para el parásito, beneficiosa. Que ambos se benefician con esa interacción. Protocooperación, ambos se benefician, pero aquí la interacción no es obligatoria. Significa que cuando ellos quieran se pueden separar y cada uno puede vivir independiente del otro, bien. En cambio, en el mutualismo se necesita. Ambos se benefician y se necesitan. El comensalismo es cuando uno de ellos se beneficia pero no daña al otro, no le causa ningún cambio, pero se beneficia solamente uno. Esas son las interacciones positivas. Veamos las interacciones negativas, que es lo que vamos a ver más adelante por el tema de las enfermedades. Primero, la predación, cuando uno destruye al otro. Ya casi no hay mucha interacción, la interacción cuando realmente se está consumiendo al otro, pero después ya termina totalmente la interacción. El parasitismo, cuando uno depende del otro y que puede causar daño. Uno no asegura que no cause daño, el parasitismo. Amensalismo es cuando uno se beneficia del otro pero le causa un daño, le causa un cambio.
Y por último, la competición es cuando ambos compiten por el mismo sustrato, por decirlo así, por lo tanto siempre uno de ellos va a perder, porque están compitiendo. Nosotros lo que vamos a ver es el parasitismo. Parasitismo no relacionado con parásitos, como el mintus, relacionado con microorganismos, que van a estar dentro de un hospedero, que van a vivir dentro del hospedero y que en algún momento pueden causarle un daño. ¿Cuáles son los agentes que vamos a evidenciar principalmente? Nosotros ya sabemos las bacterias, los virus, los hongos. Y todo lo que sea el minto y todo lo que sea parásitos, ustedes lo están viendo en un ramo separado. Entonces, dentro de la relación huésped-parásito tenemos el parasitismo, que a ustedes ya les queda claro, que uno de ellos se beneficia y que en algún momento causa daño al huésped. Sabemos lo que es el huésped, que es el organismo receptor de este microorganismo, que podemos ser nosotros, un animal. La infección, ¿qué es infección? Está concentrado, ¿no? ¿Por qué no está concentrado? Infección es cuando se Aquí le puse yo. coloniza con microorganismos patógenos. microorganismos patógenos. Perfecto, colonización con microorganismos patógenos, y esto puede causar daño. Puede causar daño. En algún momento va a causar daño, sí, porque es un microorganismo patógeno. Entonces, chiquillos, la infección está pero a la puerta de lo que es enfermedad. En algún momento una infección puede no ser enfermedad, sí, cuando recién comienza. Ingresa el microorganismo patógeno y yo no tengo ningún cambio en mi estado de salud, ahí es infección. Y algunas infecciones duran poquito tiempo y después pasa inmediatamente a enfermedad, porque como es un microorganismo patógeno va a causar enfermedad. Y hay infecciones que duran mucho tiempo, como, no sé, pues el HTLV1, que es un virus que produce una leucemia del linfocito principalmente, esta leucemia, y tiene un estado, digamos, de latencia de 30 años. Entonces, se estipula que es un virus muy importante ahora. ¿Por qué? Porque las personas que se transfundieron hace 30 años atrás, que ya están en la edad anciana, le están dando leucemia. Y están muriendo con leucemia y se relaciona mucho con el HTLV1. Y antes en los bancos de sangre no se evidenciaba el HTLV1. El año pasado hubo toda una polémica porque el Hospital Regional no veía HTLV1 o antepasado, y aquí había lugares que sí veían HTLV1 y el ministerio empezó a mover todo, y ahora es regla que se vea VIH y HTLV1. Entonces se dan cuenta como todo va cambiando y claro, tienen que sufrir algunas sus consecuencias. Entonces, ¿qué se entiende Gastón por Gastón acá adelante? ¿Qué entiendes tú por enfermedad infecciosa? La causa que se produjo por una colonización, por una infección. ¿Cómo fue lo que me preguntó? ¿Por una enfermedad? Pero es enfermedad infecciosa, tú no puedes referir a enfermedad infecciosa con la misma palabra. Por ¿Qué una entiendes infección. por enfermedad infecciosa? Es la causa que se produjo por una infección. Es la causa. No, pero no se me acerca. ¿Pero qué enfermedad, Carlos? ¿Qué enfermedad infecciosa para ti? Una enfermedad que se produce por la infección de una bacteria patógena. Pero que estás definiendo con lo mismo. ¿Sabes lo que...? Ya, señor. Es cuando la infección del microorganismo produce un daño o un cambio de salud en el lugar. Ya, y la clave que dijo el microorganismo, que es no es una enfermedad cualquiera, ya es un cambio del estado de salud del paciente por un microorganismo. Eso es enfermedad infecciosa. Cambio del estado de salud del paciente por la presencia de un microorganismo. Cualquiera. Como dijo Carlos, puede ser bacteria. Lo que más nosotros vemos son bacterias. Pero ustedes se dan cuenta con el profesor la próxima semana que van a ser hongos. Y después cuando terminemos van a ser virus también los que causan la enfermedad. Dentro de los microorganismos que causan la enfermedad, a nosotros estos microorganismos que son capaces de causar la enfermedad le vamos a denominar patógenos. De ahora en adelante, cada vez que yo diga patógeno, usted me habla de microorganismos que causan enfermedad. Y pueden haber patógenos primarios. ¿Qué significa? Que tienen toda la maquinaria genética para causar una enfermedad. Tienen muchos factores de virulencia, son capaces de multiplicarse, son muy resistentes a las condiciones ambientales, resistentes a las condiciones, digamos, de defensa con defensa inmunitaria, contra los antibióticos. Entonces, realmente tienen toda la capacidad de causar. Y hay unos que son oportunistas, que no tienen la capacidad de causar la enfermedad o de invadir tanto, pero son oportunistas. Cuando se les da la oportunidad, lo hacen.
Entonces nosotros de repente tenemos microflora normal, así como poquitito, medio patógenos dando vueltas, pero son patógenos oportunistas. Y cuando yo consumo un antibiótico o yo consumo algún elemento que me barre toda la flora normal del intestino, estos que sobreviven empiezan a multiplicarse y causan una enfermedad. Una enfermedad que puede ser una diarrea, por ejemplo, el Clostridium. El Clostridium causa una diarrea posterior al tratamiento antibiótico. Y eso es un patógeno oportunista. Cuando se le da la oportunidad lo causa. Muchos hongos son patógenos oportunistas. Entonces aquí tenemos los tipos de infecciones bacterianas principalmente, porque los otros los van a ver con el otro profesor. Primero, una infección subclínica o inaparente. Cada vez que hablamos subclínica, ¿qué entienden ustedes? Subclínica es que no tiene detectado algún tipo de sintomatología. No tiene fiebre, no tiene dolor, no tiene molestia, por lo tanto es subclínico. Muchas veces las hepatitis en los niños, la hepatitis A, por ejemplo, pasa subclínico. El niño comió algo con hepatitis, se enfermó de hepatitis A y está subclínico, nunca manifestó, nunca se puso amarillo, nunca tuvo intolerancia a la comida, nunca tuvo ningún problema, pasó desapercibido. La hepatitis A en niños. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo es la gonorrea asintomática en mujeres y en hombres. Cuando ya empieza a molestar, cuando empieza a salir pus, inmediatamente uno dice, ¡ay, puedo estar enfermo! Pero antes fue asintomático. Latente, que está por mucho tiempo como portador, en un estado portador. Es una enfermedad latente. El ejemplo que yo les daba el VIH. Ustedes se infectan con VIH y ustedes están en forma latente o portador varios años. La tifoidea también. Se dice que uno tiene una fiebre tifoidea, uno se mejora y queda 10 años como portador. 10 años eliminando la bacteria. Entonces uno al principio tiene cuidado con los niños, cuidado con todo, pero si uno tuvo esa enfermedad, tiene que pensar que 10 años la está eliminando vía fecal. Y significa que uno tiene que seguir lavándose la mano muy bien porque puede contagiar al resto. Accidental. ¿Qué es una enfermedad accidental? Las zoonosis son accidentales. ¿Qué significa la zoonosis? Que viene un patógeno de un animal al ser humano. Accidental. Toxoplasmosis, por ejemplo, de los gatos. Accidental. No es la idea que nosotros queríamos contagiarnos, sino que fue accidental fue con el contacto con los animales. O también puede ser accidental del ambiente, o también puede ser accidental de exposiciones inadvertidas, que no te diste cuenta y tuviste una enfermedad accidental. La infección de estreptococos, el antra o la exposición del laboratorio. Nosotros estamos muy expuestos a patógenos en el laboratorio. Un ejemplo, cuando yo llegué a perfeccionarme en Chile, como hay un plan de erradicación de la tuberculosis, cada vez que tú quieres trabajar en vaciloscopías para hacer esta, que es una técnica súper sencilla, tienes que venir a capacitarte en el hospital regional. Tienes que llegar acá y estar 2 semanas capacitándose leyendo vaciloscopía. Nosotros vamos a ver vaciloscopía en la micro 2 y ustedes se van a dar cuenta que es súper importante porque el tratamiento solamente se instaura cuando hay una vaciloscopía positiva. Puede tener una radiografía alterada, puede tener cualquier alteración, toda sintomatología, pero el médico no puede dar tratamiento si no hay una vaciloscopía positiva. ¿Por qué? El tratamiento no lo venden afuera en las farmacias. Aunque tengas mucho dinero, tú no lo puedes comprar. Tienes que pasar por el plan nacional. Y para que entre al plan nacional y le pongan el TIC, tiene que tener una vaciloscopía positiva, que es una técnica como un Gram, pero una tinción sin Nielsen. Que ustedes toman desgarro, lo colocan en el portaobjeto y hacen tinción sin Nielsen, porque el Mycobacterium tuberculosis, ustedes saben que tiene una pared diferente. Cuando encuentran algo fucsia como bacilo, es positiva la vaciloscopia. Entonces, estando acá en Temuco, el tecnólogo médico me contó que él le ha dado 3 veces tuberculosis. Tuberculosis pulmonar, tuberculosis renal y otra tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque en la exposición él trabaja solamente con Mycobacterium. Entonces, de ahora en adelante, hace 3 años, se instauró que todas las vaciloscopias que uno le hacía en mechero, ahora se tienen que hacer con un gabinete de bioseguridad, como el que tenemos en el 5º piso. Ustedes se ganan adentro, ponen sus manos, está el mechero y acá todo protección de la muestra, protección del operador. La Neisseria meningitidis, que nosotros la trabajamos en el laboratorio acá, este año es normativa trabajarlo bajo campana. Entonces nosotros ya, en la microavanzada, ya no les podemos pasar Mycobacterium meningitidis. Se les puede mostrar la fotito, les podemos mostrar, pero ya no pueden trabajar como los años anteriores, porque se ha visto que aumenta la aportación en adultos y el contagio en los niños. Ya lo van a hacer. Entonces cada vez estamos haciendo, va a llegar el momento que no vamos a poder trabajar en el mechero como estamos trabajando ahora, pero cada vez se está dando cuenta de que existe esta aportación.
Por eso, chiquillos, y transmisionador, yo les digo, aunque ustedes encuentren que es loco, tienen que ponerse el segundo delantal para trabajar en la micro avanzada. Nosotros en la micro 1 igual usan el segundo delantal, pero en la micro avanzada tienen que usar, y ojalá el delantal que tengan para micro sea el delantal de micro. Y lo dejen en el casillero, porque nadie saca ahí, siempre hay alguien ahí. Ustedes le colocan el nombre, lo dejan en su casillero y no lo andan transportando para todos lados. Oportunistas. Enfermedad oportunista es una infección causada por la flora normal o por una bacteria que está transitando en ese momento por el organismo de usted y que se les dio las condiciones para causar la enfermedad. Infección primaria es una infección aparentemente clínica, súper bien, que se produce invasión y multiplicación de los microorganismos en el tejido del huésped, causando el daño del tejido. Es la infección que nosotros conocemos, la primera que nosotros conocemos como infección con enfermedad. Infección secundaria, que es otro término, es la invasión microbiana subsecuente a una infección primaria. Ejemplo, después de una infección por un virus respiratorio, infección primaria, viene una neumonía por estáfilo, infección secundaria. Entonces siempre es una infección primaria y la infección secundaria es la que le secunda, porque se caracteriza y es típica. Por ejemplo, yo en la microbiología del diplomado puse un caso clínico y los alumnos estaban como todos dudando porque no sabían qué bacteria, y era súper obvia. Después de una infección por un virus tanto, viene la neumonía por estafilococcus secundaria. Mezclada o una infección mixta, que se les dice. Generalmente se presentan poco, pero se presentan, chiquillos, cuando ustedes tengan una infección urinaria y encuentren 3 bacterias en la placa, es porque está mal tomada la muestra. Porque la infección urinaria muy raramente es mixta. Siempre está mal tomada la muestra. Cuando ustedes tengan infección faríngea, ustedes toman la muestra y tiene que haber, obviamente, flora normal, pero si encuentran 3 patógenos, hay un problema. Hay algo que no está consciente. No es normal tener infecciones mixtas a ese nivel. Por ejemplo, los abscesos. Los abscesos, por ejemplo, de repente usted tenga un dolor acá, y van al médico y dicen, no, tengo un absceso, no sé, hepático, por decirlo así. Entonces, absceso hepático. Entonces, ese absceso puede haber una bacteria como una Escherichia coli, puede haber un estáfilo y puede haber un anaerobio. Eso puede ser un absceso, sí puede ser mixto. Entonces, cuando saquen líquido de un absceso y lo lleven rápido al laboratorio, ustedes pueden encontrar 2 o más patógenos. Eso sí, pero no una infección urinaria. Eso lo vamos a aprender todo, pero ahora sí tienen que saber los conceptos, ¿ya? Una infección aguda es aquella que tiene un inicio rápido. Por ejemplo, hoy día me contagio y mañana empiezo con toda la sintomatología y la fiebre pasado mañana y después me empiezo a recuperar. Es una infección aguda, porque es una infección con inicio rápido. Y una infección crónica significa que requiere mucho tiempo para iniciar. Ejemplo, la tuberculosis. Hoy día me contagio y pueden pasar 2 años para yo manifestar la enfermedad, el problema pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí está el concepto de asintomático. Yo estoy infectado, pero yo no me siento enfermo. Y a lo mejor hay cambios de salud en mí, digamos. Hay algunos cambios a nivel molecular, pero yo me siento bien. Que yo esté incubando algún patógeno, que yo esté convaleciente y esté como portador, que yo tenga una infección crónica como una tuberculosis y que yo pueda estar contagiando al resto. Que aquí habla, digamos, de los contagios, más que de los tipos de enfermedades. Cuando una enfermera es capaz de tomar al paciente y llevar y portar a quien en lo que lo lavó, en lo que le inyectó el patógeno, después va en sus manos y en el recipiente y llega a otro paciente donde está totalmente sano de esa enfermedad, de ese microorganismo, y lo contagia. Esto es infección cruzada. ¿Ya? Entonces, veamos lo que es patogenicidad. Estamos entrando, hoy día es puro término nuevo, pero son cosas todas fáciles, no hay ningún problema en eso. Patogenicidad es la propiedad de un agente infeccioso de causar enfermedad. No todas las agentes infecciosos son capaces de causar el mismo grado de enfermedad. Entonces, ahora cada vez que hablemos de patogenicidad, ustedes, ya, es la propiedad de causar. Si yo tengo la propiedad o no tengo la propiedad de causar una enfermedad. Y todo está relacionado con la presencia o no de factores de virulencia. Entre más factores de virulencia, mayor patogenicidad. ¿Qué es virulencia? Es el grado o intensidad de la patogenicidad. Entonces, patogenicidad es la propiedad que tiene un microorganismo de causar una enfermedad.
Y virulencia es el grado o la intensidad de la patogenicidad. Entonces nosotros podemos denominar que una bacteria es muy virulenta, que tiene un alto grado de causar una enfermedad, o un alto grado de ser patógeno, o un alto grado de patogenicidad. ¿Ya? Y la virulencia no está restringido a los virus, está restringido a todos los microorganismos. Y la virulencia depende principalmente del grado de invasividad que tenga el patógeno, de invadir, porque no es lo mismo quedarse en la piel que invadir la piel, no es lo mismo llegar al intestino que invadir el intestino y llegar al sistémico. El grado de infectividad que tenga, la capacidad de introducirse en el huésped, de infectar al huésped, y el grado de toxicidad que tiene, que es el potencial patógeno, de ser tóxico frente al paciente. ¿Ya? De eso va a depender la virulencia. La virulencia, chiquillos, se afecta por numerosas variables. Y aquí están las variables. Nosotros vamos a ver enfermedades infecciosas. Estamos entrando en esta temática que es súper interesante, pero antes de entrar tenemos que conocer los conceptos. Entonces, la virulencia, que es el grado de causar enfermedad o el grado de patogenicidad que tiene un microorganismo, va a depender de 4 factores. Primero, el número de bacterias. Chiquillos, para poder enfermarse, para ser realmente virulento, tiene que haber un número mínimo de microorganismos. Ejemplo, si yo me voy a infectar y me voy a enfermar de shigellosis, se dice que con 100 bacterias yo me puedo enfermar. Entonces, súper virulento, porque solamente 100. En cambio, si yo me voy a enfermar con salmonela, deben haber 1.000.000 de bacterias para que a mí me dé salmonelosis. Entonces, ahí está el grado de virulencia, o la virulencia en sí. La ruta de entrada también va a depender de la ruta de entrada. ¿Por qué? Porque si la ruta de entrada es inyectable, aunque yo me la tome, no me voy a enfermar si yo no me la inyecto. ¿Ya? Mecanismo de defensa del huésped, yo creo que quedó claro con el ejemplo del trastorno, que en el caso del resfrío que él tiene se la va a pegar a sus compañeras, porque depende generalmente del grado de resistencia genotípica a través del sistema inmune. Y los factores de virulencia que tenga el microorganismo. Estas son las preguntas que yo puedo hacer. Realmente, chiquillos, cuando yo hablo y doy el ejemplo, son las mismas preguntas que yo hago después en las pruebas. Y yo puedo colocar de qué depende que realmente una enfermedad se produzca en el ser humano. Ustedes tienen que poner de la virulencia. La virulencia es la clave para que se produzca la enfermedad. ¿Y de qué depende la virulencia? Depende de la cantidad de microorganismos, depende de las condiciones de defensa del huésped, depende de los factores de virulencia y por último depende de la ruta de entrada. Porque si estamos hablando que es una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos, y lo que yo hago es tocar el alimento, les aseguro que aunque esté lleno de bacterias y aunque sean súper virulentas y yo no tenga ninguna defensa, yo no me voy a enfermar, porque la idea es comérselo y ahí yo me voy a enfermar. Entonces la ruta de entrada tiene mucho que ver. Veamos ahora este concepto, factores de virulencia. Los factores de virulencia, que lo hemos nombrado anteriormente, son aquellas características ya sea genéticas, bioquímicas o estructurales que le permiten al patógeno producir daño a los peleros. Entonces, no es solamente su estructura, sino también sus condiciones genéticas que tiene. Cuando hablamos de estructura, ¿a quién se le ocurre un factor de virulencia? Nómbreme un factor de virulencia relacionado con la estructura. Cápsula. La cápsula. ¿Cuál otra parte que no había nombrado yo? Cápsula. ¿Qué más? Sí, pili también tiene que ver, pero hay uno que es como súper plásmido, pero el plásmido es genético, no es estructura. Estructura, sí, pero sí tienes que ver porque el plásmido tiene resistencia. Pero hay uno que es como típico, cuando uno dice por la estructura de las bacterias, gram negativa. ¿Cuál es el, digamos, un súper factor de virulencia que tiene? El LPS. ¿El antígeno O? ¿Sí? ¿O el lípido A? El lípido A, la parte más proximal. El antígeno O es antigénico, no causa ningún problema. Simplemente es el LPS, sí, pero es el lípido A, que es súper endotóxico. Entonces le decimos que es un muy buen factor de virulencia. Entonces, la virulencia, por si acaso ustedes lo pueden leer en algún lado, se cuantifica por la dosis letal y la dosis infectiva.
Entonces es una tarea que tienen ustedes de buscar qué diferencia hay entre dosis letal y dosis efectiva. Lo dice, ¿ah? Lo dice, es como lógico, ¿cierto? Pero yo creo que ustedes ven este tema de 50, porque dice dosis letal 50 y dosis efectiva 50. Son las formas de medir virulencia. Lo más probable es que nosotros en el laboratorio no lo utilicemos nunca en el diagnóstico. Nosotros nunca vamos a buscar dosis infectiva 50 para ver, digamos, grado de virulencia. Nosotros vamos a ver si tiene o no tiene, qué bacteria hay, cómo muere. Pero a lo mejor a algunos les va a interesar, digamos, continuar su vida profesional con la microbiología y va a buscar estos datos y le tienen que sonar. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que es la patogénesis de una enfermedad infecciosa cualquiera. ¿Ya? ¿Y qué es patogénesis esto? Me da con la gente de la pregunta de cambiar. Empezamos con la pregunta. ¿Qué es patogénesis? Pero ahí está todo lo que dice. El desarrollo de la enfermedad en el huésped. Entonces, incluye la iniciación del proceso infeccioso y los mecanismos que conducen al desarrollo de signos y síntomas de la enfermedad. Todo el desarrollo. Por lo tanto, cuando existe una enfermedad, tenemos que evidenciar que esa enfermedad es producida por el patógeno. Entonces, para que uno diga, lo más importante es ver el agente etiológico de esta enfermedad, de esta patogénesis, nosotros nos vamos a los postulados de Koch, que son tan antiguos pero que nos sirven ahora. Pero ojo, ha cambiado tanto y ha evolucionado tanto y algunos de estos postulados no nos sirven al día de hoy. ¿Qué dicen los postulados de Koch? Ustedes todos saben que yo tengo el espécimen de un paciente infeccioso, una muestra de un paciente que está enfermo, que puede estar muriendo. Yo tomo esta muestra, la incubo y yo obtengo un patógeno acá, una bacteria, un virus, un hongo. Una vez que yo tengo supuestamente el agente infeccioso, tengo que inyectarlo en un animal normal. Y si este animal produce la misma sintomatología y el mismo desenlace que la muestra de origen y al mismo tiempo yo aíslo el mismo patógeno que yo inyecté, yo digo que este es el agente etiológico. Son los postulados que nosotros sabíamos de antes. Pero ¿qué pasa? El Treponema pallidum, que produce sífilis, no hay cultivo. Entonces ya no me sirven los postulados de Koch, porque no puedo cultivarlo. Segundo, el Mycobacterium leprae tampoco, no se puede cultivar. Hasta el momento no existe un cultivo para el Mycobacterium leprae. También Neisseria gonorrea, sí existe el cultivo de Neisseria gonorrea, perfecto, no tenemos ningún problema. Pero no creo que me sirva mucho infestar a alguien de gonorrea para ver si que realmente produce la enfermedad, porque solamente de humano. Porque si yo pudiera manifestar en otras, por ejemplo, Staphylococcus, Salmonella, Shigella, yo puedo inyectar un ratón. Pero Neisseria solamente es para humanos. Entonces tendría que inyectar a un humano de meningitis o de gonorrea para evidenciar mis postulados. No me sirven los dos postulados. Por lo tanto, lo otro que puedo ver es presencia de anticuerpos. Puede ser. O estudiar genes. Y por ahí están los postulados de Koch, pero moleculares. ¿Qué dicen estos postulados? Que son los que nosotros podemos utilizar en biotecnología. El fenotipo está relacionado con las cepas patógenas y no relacionado con las cepas no patógenas. ¿Qué significa eso? Que cuando se manifiesta una enfermedad, solamente está relacionado con aquellos que son patógenos. Eso es lo primero que dice. La inactivación específica de un gen relacionado con el carácter de virulencia debe conducir a una disminución en la patogenicidad y la virulencia. Entonces significa que yo tengo aquí el patógeno y yo lo altero genéticamente. El patógeno está estudiado. La mayoría de los patógenos chiquillos ya están con su mapeado genético completo y sabemos cuáles son los factores de virulencia. Nosotros inactivamos un gen de virulencia y vemos el resultado. Sí, es menos patógeno. Si es menos patógeno, puede ser que sea el patógeno asociado y que estamos dentro de lo que es el agente infeccioso, agente etiológico. Y el reemplazo del gen mutado debe conducir a la restauración de la patogenicidad y la virulencia. Eso lo quiere decir. Entonces nosotros podemos buscar también, aparte de los postulados normales, los postulados moleculares. Los normales eran cultivos, y aquellos que no podemos cultivar los podemos alterar genéticamente y ver las consecuencias en algún tipo de respuesta. ¿Ya? Eso es para ver el agente etiológico. ¿Ya? Va a depender finalmente, nosotros medimos el número de microorganismos, la virulencia y la defensa del huésped, y esto, cuando uno habla de patogenia, cuando empieza a ver el origen de una enfermedad, el desarrollo de la enfermedad en el ser humano, tiene que saber lo que es infección y cómo se desarrolla esta infección. En primer lugar, siempre que está el ciclo de la infección, siempre tiene que haber una fuente o un reservorio. Hay patógenos como la Salmonella typhi que solamente
solamente, chiquillos, están en el ser humano. Por lo tanto, el reservorio es el ser humano. Neisseria gonorrea, el ser humano. Neisseria vegetaria, el ser humano. Listeria monocitógena en todas partes del ambiente, en todos lados. Escherichia coli 157H7 que produce hemorragia y chu, al final síndrome hemolítico urémico. Están los bovinos. Toxoplasma en los felinos, etc. Entonces tiene que haber un reservorio en el ambiente. Posterior, para que se produzca esta enfermedad, esta infección primero y esta enfermedad, segundo, tiene que haber una ruta entre el reservorio en el ambiente y que llegue al ser humano. Esta ruta puede ser perfectamente alimentos. Esta ruta puede estar también relacionada con algunos vectores que traen el patógeno al ser humano. Posteriormente, cuando ya tenemos contacto con el patógeno, tiene que haber una ruptura de la primera línea de defensa, que significa la mucosa, la piel, pero tiene que entrar de alguna forma. Cuando uno toma un alimento y uno ingresa patógeno, esto tiene que llegar hasta las mucosas y atravesar la mucosa e instalarse donde están las células. No se puede quedar en el muco, tienen que atravesar. Por lo tanto, esa es la primera ruptura de la línea de defensa. Ya entramos a la fase humana, dentro del organismo. Después, la diseminación dentro del cuerpo que resista la segunda línea de defensa, que estamos hablando de complemento y de fagocito. Dentro de la defensa del sistema inmune tenemos la defensa innata y la defensa específica. La defensa innata hace relación principalmente con fagocitos como neutrófilos y macrófagos, que lo que hacen es fagocitar el patógeno. Ahora, ¿por qué es innata? Porque no reconocen mucho del patógeno, ellos fagocitan. No saben si están comiendo a lo mejor muchos virus, muchas bacterias, pero fagocitan. Y el complemento es una cascada, igual que la de la coagulación, pero una cascada que da como resultado la perforación del patógeno en su membrana. Entonces una cascada, la C1 activa la C4, la C4 la C2, la C2, complementos, etc. Hasta llegar a la C9. Y la C9 polimeriza en la membrana del patógeno y produce una perforación. ¿Ya? Eso es tal cual. Entonces esa es la respuesta innata, que es la que se refiere acá. Entonces el cuarto paso para que se instaure enfermedad infecciosa es que el patógeno sea capaz de diseminarse en el organismo y vencer la segunda barrera defensiva, que son la respuesta innata. Porque la primera barrera defensiva era la mucosa, la piel. Posteriormente, ellos como quinto paso para instaurar la enfermedad, todavía no hay enfermedad, todavía no hay sintomatología, todavía está tratando de sobrevivir dentro del cuerpo, la replicación de los organismos invasores que resisten la segunda línea de defensa. Aquí primero lo resisten, se diseminan, ahora se replican. Ya resistieron la respuesta innata y se están multiplicando. No están invadiendo, se están multiplicando. El número 6, que dice que es la respuesta del sistema inmune específico y que sea capaz de resistir a esta respuesta inmune específica o no. Cuando el sistema inmune específico empieza a montar una respuesta, empiezan los síntomas. Porque por aquí empezó un poquito con fiebre, pero para acá hay mucha fiebre, aquí hay dolor, aquí hay inflamación, aquí está produciéndose toda la sintomatología, cuando están resistiendo a la tercera, por decir así, línea de defensa, que es la respuesta específica de anticuerpos y de linfocitos T. Y aquí produce el daño del tejido. El número 7 es el resultado. Aquí estamos con enfermedad propiamente tal. Entre el 5 y el 6 hay enfermedad. Y el 7, chiquillos, es el resultado. La muerte del huésped, que puede ser perfectamente, la enfermedad crónica, enfermedad por mucho tiempo, que uno tenga una sintomatología básica, no muy fuerte, porque si no se convierte en aguda. Como básica y de repente se empieza a manifestar con harto y uno dice, no, si esto yo me contagié hace 5 años, hace 3 años, hace 10 meses. O la enfermedad aguda y la recuperación, porque la enfermedad aguda siempre va relacionada con la recuperación o con la muerte. Posteriormente, chiquillos, como punto número 8, liberación al ambiente del microorganismo, ya sea a través de la orina, a través de la defecación, a través de la tos, a través de líquidos, etc. Vamos a eliminar el patógeno al ambiente. Y posteriormente en el ambiente se replica y vuelve al reservorio. Y empieza el ciclo de la infección o de la enfermedad infecciosa. Entonces, las claves son mantenimiento de un reservorio, transporte al huésped, adhesión y colonización, invasión, multiplicación, toxigenicidad
y la evasión de los mecanismos de defensa. Si un patógeno es capaz de evadir este mecanismo de defensa y de evadir esto, va a causar una enfermedad mucho más potente. El reservorio, como bien decíamos, el hombre, animales o el ambiente. El transporte al huésped, veamos ahora. El transporte al huésped generalmente lo hacen, pueden ser vectores o pueden ser, digamos, algunas otras personas, como veíamos anteriormente. Puede haber una transmisión de persona a persona. En el BRUC hay un capítulo entero de enfermedades infecciosas causadas de transmisión de persona a persona. Capítulo 26. Si alguien lo quiere, 25, 26, 27. En esos capítulos está todas las clases del día de hoy. Entonces, si alguien con tiempo los quiere leer todo, no hay ningún problema para que se pague. Y también las vías de entrada son las vías respiratorias. No se olviden nunca que estas son las vías de entrada. No hay otras. No se confundan. Gastrointestinales, genitales y urinarias. De alguna forma tienen que entrar porque son las vías, digámoslo, el contacto con el ambiente que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un portador de una enfermedad directamente a través de un beso. Existe una enfermedad que se llama enfermedad del beso, que es por un virus. ¿Ya? Y generalmente se da mucho en adolescentes. Entonces, cuando empiezan a tener contacto uno adolescente con otro, empiezan a transmitirse este virus. También a través de las caricias, el contacto físico, la respiración, y está entrando microorganismos. También aquellos que pueden portar y entregar a través de los alimentos. La señora está enferma, a través de los alimentos está entregando los patógenos a su familia, a través del contacto, digamos, porque uno tosió y se hace, toma aquí, porque generalmente uno le enseña que jamás, yo tampoco, yo me tapo con la mano y después tomo el lápiz, tomo el libro, salgo, digo chiquillo, hasta luego, y después entre los otros cierro la puerta y sigue el contagio. Generalmente cuando uno va a otras partes, generalmente cuando uno, por ejemplo, al metro, yo a uno le da cosas como tocar la baranda de todas las escaleras y tiene que de repente hacerlo, porque, o tocar las micro, porque ahí está todo, todas las cosas bien para ver. Y también existen vectores biológicos que nos atraen. Acá tenemos cómo se manifiesta nuestro estornudo, para que ustedes vean la cantidad de partículas que se alinean. Entonces cuando uno siente que le llegó algo, es cuando ya está lleno. Alguna vez uno no siente que le llegó la tos del compañero, el estornudo del compañero, pero eso es lo que se hace. ¿Ya? Y aquí tenemos, cuando hablamos de infecciones zoonóticas, yo quise poner esta tabla para que vean ustedes la cantidad de virus que pueden ser transmitidos por los alimentos, la cantidad de bacterias que pueden ser transmitidas por alimentos, y aquí, digamos, otros entre patógenos, parásitos, etc. Aquí el animal doméstico que porta esto, que puede ser el gato, el perro, etc. Y el animal salvaje, dentro de los que están los pájaros, los roedores, los artrópodos, etc. Para que ustedes echen una mirada y empiecen no a ser ignorantes frente al tema, sino que a conocer un poquito más. Dentro de los vectores biológicos tenemos aquellos vectores que, como bien dije, son biológicos y otros vectores que son mecánicos. Los vectores biológicos son aquellos que se enferman, o que se infectan, perdón. Aquellos que toman el microorganismo, se introducen al microorganismo y son capaces de infectarse. Infectarse no significa enfermedad, ¿cierto? Infectarse. Y después van y portan eso y se lo entregan al ser humano. ¿Ya? Hay muchos parásitos a través de las pulgas y las garrapatas que se producen por a través de vectores biológicos. Y hay vectores que son mecánicos, aquellos que no se infectan, pero que en las patitas portan, toman un lugar, van a un lugar y después van a otro lugar y portan, son mecánicos, porque ellos no son capaces de infectar. Pero es que dentro de su organismo esté el patógeno. Entonces el transporte del cuerpo nos queda claro. Las vías de entrada nos quedan claras, porque son esas las cosas que se nos olvidan después de ustedes. Las vías de entrada son lógicas. Y el transporte es lógico. Veamos la adhesión y colonización. Yo les decía en un momento que si no hay adhesión, no puede haber colonización. Si no hay colonización, no puede haber infección. Y si no hay infección, no puede haber enfermedad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la adhesión? La fijación del microorganismo al lugar, al sitio de acción para ello. Un epitelio intestinal, epitelio respiratorio, epitelio genitourinario. Porque son las vías de entrada. No pueden haber adhesión en otro lugar. Después, establecimiento de una multiplicación en ese lugar que se fija. Y esto está mediado por proteínas denominadas adhesinas. Las adhesinas tienen la capacidad de fijar el microorganismo a una célula y una vez que estén fijados empiezan a tener la primera multiplicación. Pueden invadir o no pueden invadir. Yo ya les dije que el cólera no invade, solamente libera su toxina, pero hay bacterias que invaden. Pero primero se multiplican para ver que sean altas y que tengan alta capacidad de enfermar.
Dentro de estos factores de adherencia o de adhesinas tenemos las pili o las fimbrias. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que Carlos nombró como factor de virulencia? Claro, porque si no están las fimbrias no hay adhesión. También tenemos el ácido lipoteicoico o la proteína M del cocasa gram positiva, que les sirven para adherirse. Y también acá nombramos algunos receptores celulares. Estos no son parte de las bacterias, son receptores de las células del huésped. Fibronectina, integrina, alfa-D-galactosa, galactopiranosil, 1,4, beta-D, galactopiranosil. Eso lo voy a preguntar. Y de manosa, ¿ya? Entonces son ligandos que van a tener ellos. Ahora nosotros, como estamos en la microbiología, porque yo quiero que entiendan el concepto de lo que estamos pasando hoy día, solamente nombramos esto. Pero cuando ustedes vean bacterias, van a conocer las adhesinas bacteria por bacteria. Todas las adhesinas que tiene el estáfilo, todas las que tiene el estrepto, todas las que tiene el listerio, porque ustedes van a empezar a ampliar su información. Ahora aquí aparecen en esta tabla factores de virulencia que promueven la colonización y la sobrevida de la bacteria dentro del organismo. El pili, que ustedes ya saben, o fimbria, adherencia a superficie mucosa. Las adhesinas no fimbriales, que significa que son otras proteínas que no son pili y que también producen adherencia. Permite unión firme a las células del hospedero. Moléculas que inducen el reordenamiento del citoesqueleto de las células hospedadoras, que producen fagocitosis forzada. La fagocitosis es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Cuando hay algo que no corresponde, uno lo reconoce como extraño y el macrófago fagocita y destruye. Eso es lo que hace. Pero algunas células, como listeria, como micobacterium, como brucela, lo que hacen es una fagocitosis obligada para poder entrar en la célula y sobrevivir dentro de la célula. Porque cuando hablamos de fagocitosis, chiquillos, lo que estamos hablando nosotros es que introducimos el patógeno y lo destruimos dentro de nuestro fagolisosoma. Ya, eso es. Entonces estas bacterias inducen la fagocitosis y no mueren en el fagolisosoma, sobreviven. ¿Ya? Entonces hay moléculas que inducen el reordenamiento del citoesqueleto para producir estos eugonios. Movilidad y quimiotaxis, ¿ya? Permite la llegada a la superficie mucosa. Ahora hay unas proteínas que yo quise nombrar, las que se llaman proteasas de IgA. La IgA, como también tenemos que verlo, es una respuesta específica del huésped, es un anticuerpo. ¿Que dónde se encuentra? En la mucosa, toda la mucosa. ¿Y qué tiene? Tiene, digamos, una molécula protectora, proteica, que la protege de la proteólisis, ¿ya? Entonces tiene un protector. Y lo que hace esta molécula es destruir la IgA. A pesar del protector, la destruye igual. Entonces es un mecanismo de defensa de las bacterias. Y obviamente cápsulas, que previenen la fagocitosis y también lo que produce las cápsulas es adherencia. Acá tenemos la IgA, tenemos la molécula protectora de la IgA y eso destruye igual por la otra proteasa. Acá igual, pero acá, ¿cuál es la diferencia con este esquema? Que tenemos el microorganismo como ejemplo, tenemos la enfermedad que produce y el mecanismo de adhesión. Entonces, ¿ustedes creen que si yo les pongo esta tabla es para pasarlo en alto? ¿Sí? ¿Para pasarlo? No, porque lo más probable es que yo hable del mecanismo de adhesión y pongo un ejemplo de una enfermedad producida por uno de estos patógenos. Y generalmente, ¿cuáles? Porque ustedes tienen que aprender a estudiar cuáles. Cualquiera no, por los más comunes, por lo que he nombrado en clase, lo que son ustedes. Esos son. Por ejemplo, gonorrea lo he nombrado. Acá, Escherichia coli, pues es como parte de la casa, ¿cierto? Pero ¿ustedes creen que yo le voy a preguntar del Streptococcus mutant o Streptococcus sobrinus? Raro. Entonces así tienen que aprender a estudiar. Ya, lo dejamos para aprender, porque eso es leerlo nomás, solamente leer y aprenderse. Teniendo en claro, vámonos a la invasión para aquellas bacterias que invaden, porque no todas las bacterias invaden. La invasión generalmente se ocupa, las bacterias, de atacar la sustancia fundamental y las membranas basales de los documentos y de las láminas intestinales. Entonces la idea es atravesar las células. Eso es lo que quiere hacer la invasión. Y tiene muchos factores de violencia. Degradan complejos de hidrato de carbono, principalmente alterando. Y lo que yo voy a mostrar es un esquema solamente acá, y acá están todas las células o todos los factores de virulencia o todas las proteínas que causan esta invasión.
Dentro de ellas tenemos las hemolicinas. Ustedes conocen a las hemolicinas por la manifestación que tienen en la sangre, en el laboratorio, factor de virulencia. ¿Cuál es la capacidad de la hemolicina? Invadir. Leucocidina, destruyen leucocitos para tratar de evitar la respuesta inmunológica. Estreptolicina O, estreptolicina S, enzimas fosfolipasa, etc. Y aquí está la lista de patógenos asociados a enzimas y que tienen la capacidad de invadir. Vamos a leer. Hialuronidasas, tienen que quedar claro de ahora hasta que mueran, como digo yo. ¿Quién es el agente productor? Pero el agente productor como ejemplo, no son los únicos, como ejemplo. Strepto, Staphylo, Clostridium. ¿Y cuál es su función? Atacan el cemento intersticial de tejido conectivo, depolimerizando el ácido hialurónico. Y con eso desactivan y van invadiendo. Colagenasas, ejemplo, Clostridium, dentro de los géneros de ejemplo. Rompen el colágeno del tejido muscular, lo cual facilita la gangrena gaseosa. Entonces ellos invaden rompiendo y producen gas, porque producen mucho gas y producen gangrena. Neurominidasa, Vibrio cólera shigella, degradan el ácido neuramínico, un cemento intercelular del tejido epitelial de la mucosa intestinal. Y con eso ellos pueden invadir. En el caso del vidrio, ellos degradan eso para que penetre mejor su toxina, porque ellos no invaden. Eso lo van a hacer cuando ven cada patógeno. La streptokinasa o la estafiloquinasa de los estreptos de los estáfilos, lo que hacen, convierte el plasminógeno inactivado a plasmina, el cual digiere la fibrina, previniendo la coagulación de la sangre. Entonces, los estáfilos tienen coagulasa y también tienen estafiloquinasa que lo destruye. Por eso en la coagulasa tenemos que ver a ciertas horas. Y no pueden pasar todas las horas juntas porque pueden producir el coágulo y deshacer el coágulo. Tienen las dos encima. Y la ausencia de fibrina en el sitio de lesión permite que el patógeno difunda rápidamente porque el coágulo lo va a limitar. Por eso también en una inflamación actúa la coagulación para limitar al patógeno. Pero si ustedes generan una malla para dejar aquí restringido el patógeno y el patógeno tiene una enzima capaz de destruir y dejar un hoyito en esa malla para seguir avanzando, entonces no sirve de nada el coágulo que nosotros generamos para limitar la infección. Y así sucesivamente. La fosfolipasa hidroliza fosfolipos en las membranas celulares, la lecitinasa destruye lecitina en las membranas celulares y la hemolicina, proteínas formadoras de canales que destruyen glóbulos rojos y otras células por lisis. Entonces van a ir avanzando. Esto es el concepto de invasión. Después de que ellos son capaces de invadir, viene toda la sintomatología, la multiplicación del microorganismo, la respuesta inmunológica, etc. Entonces, dentro de esto, de la infección, de las intoxicaciones, tenemos las famosas toxinas que yo les di una tarea al principio del semestre, que algunos lo hicieron, sobre lo que son las exotoxinas y las endotoxinas. La diferencia, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Acá nosotros tenemos una bacteria y las exotoxinas, como ustedes lo ven, se liberan de la bacteria. Es una proteína que se libera de la bacteria para causar una enfermedad. Veamos características de las exotoxinas. Proteínas solubles, antes que se cogitan. ¿Cómo aburrido? Pero no pasa la materia, no puedo hacer otra cosa. Porque si paso taller, después no paso materia, entonces al final pasa nada. Proteínas solubles. Son proteínas, lo primero. Son proteínas solubles, capaces de avanzar en el plasma, en el tejido. Son termolábiles, que significa que si aumenta la temperatura se destruyen fácilmente. La bacteria la libera al ambiente. Pero ¿a qué ambiente? A distancia no, pues donde están las bacterias. Aquí estoy yo y aquí libero por cerquita. Eso es lo que hago. Están sintetizadas por bacterias que poseen plásmidos, muchas veces que transportan estos genes que codifican la toxina. Entonces, si está en plásmido, usted inmediatamente, el nivel que yo quiero, que usted diga, si está en plásmido, no todas las bacterias del mismo género pueden tener la toxina, porque está en plásmido. Entonces, nosotros sabemos que Corynebacterium difteriae, la que nosotros trabajamos en el laboratorio, la que ustedes trabajan para conocer, es un Corynebacterium difteriae, pero no tiene la toxina. Porque no permite que trabajemos con aquellos que tengan la toxina, porque si no se enferman ustedes. Porque a pesar de que estamos vacunados, no existe mucho la enfermedad. Y como no existe mucho la enfermedad, podemos tener problemas después con enfermedades de ustedes. Pero existen cepas, al tener en los plásmidos, existen cepas idénticas, mismo género, misma especie, que tienen la información de la toxina y otras que no lo tienen. Como el que tenemos nosotros acá.
Son sustancias más letales, son las sustancias más letales que se conocen, o sea, son súper efectivas comparadas con la endotoxina, porque estamos haciendo la comparación. Son muy inmunogénicas, que significa que se mantiene una respuesta inmunológica contra ellas. El sistema inmune es capaz de reconocer estas proteínas, las proteínas obviamente sí, son muy inmunogénicas. Se inactivan fácilmente con formaldehído, con yodo y otras sustancias químicas o con calor y producen los famosos toxoides. Entonces, el toxoide puede ser una vacuna contra la toxina. ¿Por qué? Porque si yo tomo la toxina y yo la degrado por formaldehído, me queda el toxoide y ese toxoide ya no puede ejercer su acción patógena, pero sí es inmunogénica. ¿Qué significa inmunogénica? Lo que pasa es que una vez me confundo porque ustedes no tenían inmunología, algunos. Inmunogénica significa que el sistema inmune es capaz de reconocerlo y montar una respuesta específica contra el patógeno, en este caso la proteína. Entonces, el toxoide sirve como vacuna porque se altera desde el punto de vista de su virulencia, pero no se altera desde el punto de vista de su inmunogenicidad. Entonces yo tomo esta proteína que ya no es mala, sino que es buena, y la inyecto al paciente y el paciente puede responder frente a la toxina y montar una respuesta con memoria, y cuando encuentra alguna vez la toxina, se va a liberar de la enfermedad. Entonces eso es lo que pasa. Esto es la toxina, es la exotoxina patógena, que ustedes ven digamos, en blanquito, los determinantes antigénicos o los sitios reconocidos por el sistema inmune, y en plomito el sitio relacionado con la patogenicidad. Y ustedes ya saben lo que es patogenicidad. La modificación química puede alterar el sitio relacionado con la patogenicidad, volviéndolo un toxoide, ya no es una toxina efectiva, pero no altera los sitios relacionados con la inmunogenicidad, con el reconocimiento del sistema inmune. Y esto es una vacuna. Y cuando veamos la inmunología van a ser todas las vacunas que son toxoides. Exotoxina, hay unas que se denominan tipo A y B. ¿Y por qué la nombramos en el micro 1? Y no más adelante, porque después, cada vez que yo diga toxina A y B, ustedes saben que es una exotoxina, que tiene esta función, etc. Afecta al sistema nervioso, al intestinal y en general, y se llaman citotoxinas, enterotoxinas, neurotoxinas, dependiendo del órgano que ataca. Al ser de tipo A y B, el B, el tipo B o la subunidad B es el receptor de la toxina. ¿Por qué? Porque como es una exotoxina, esa toxina va a ejercer la acción en una célula. Y para ejercer la acción en una célula tiene que entrar en la célula. ¿Y quién le da la puerta de entrada? La parte B. La parte B tiene un receptor en la célula y después, ¿qué ingresa a la célula? La parte A, que es la que tiene la acción letal. Ejemplo, la toxina diftérica, la toxina botulínica, entre otras. Entonces, acá hay un ejemplo, acá tenemos una toxina A y B, aquí tenemos el receptor de la parte B, se recepciona la parte B y ¿qué entra? Solamente por el poro o la polina entra la parte A y ejerce su acción. Ese es un ejemplo de toxina A y B. El vibrio cólera tiene toxina A y B. ¿Cuál es otro ejemplo? Que aquí tenemos la toxina A y B y es reconocida la parte B, pero entran ambas. Y en el interior hay un cambio de pH. Y cuando hay un cambio de pH se separa la parte A de la parte B. La parte B se elimina y la parte A ejerce su acción. Y produce la muerte de la célula, por ejemplo. Acá tenemos todas las bacterias que tienen toxinas tipo A y B, y si estas la tienen en el cromoplásmido o si la tienen en un cromosoma. ¿Ya? Entonces aquí la más importante, para que usted pueda estudiar y aprenderse algunas de ellas, la toxina del anthrax, la toxina del cólera y la chilatoxina. Son como las más comunes. Yo la nombré, después les puedo contar de eso, ya, veamos la endotoxina. ¿Cuánto va a quedar un chiquillo por su ánimo? Dime. Pero faltan viendo, no falta nada. Después toman su buen café. Son termoestables, a diferencia de las exotoxinas que eran termolábiles. Toxinas son tóxicas, solo en dosis elevada, o sea, no son tan potentes como las anteriores, son menos potentes. Poco inmunogénicas, ¿por qué? Porque no son proteínas. Y aquellos que no han visto inmunología, el mejor inmunógeno para el reconocimiento del sistema inmune son las proteínas. Las proteínas son todo. Es más,
no hay respuesta específica si no es proteína lo que es el antígeno. Si es un lípido, no hay respuesta específica, no hay memoria, no guardan anticuerpos, nada, porque lo que genera respuesta específica son las proteínas. Son similares entre sí, significa que no hay diferencias mucho entre cada una de ellas, porque la mayoría son estructurales, ¿ya? Capaces de producir efectos sistémicos como la fiebre. Eso sí, ¿quién produce la fiebre? La endotoxina. Produce debilidad, puede producir diarrea, inflamación o hemorragia. El ejemplo mejor de la endotoxina es el LPS, el lípido A. ¿Por qué? El LPS es reconocido por el macrófago. Y el macrófago monta la respuesta contra el patógeno. ¿Y qué hace el macrófago? Libera dos tipos de proteínas que se denominan interleuquín 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Y esas dos producen la fiebre. Entonces cuando uno dice tengo fiebre, tengo niveles altos de interleuquín 1, niveles altos de factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y quién dio estas citoquinas que liberaran? El macrófago. ¿Y cómo el macrófago se activó? Con el LPS, endotoxina. Interactúa con macrófago y libera sustancias. Estas sustancias son interleuquinas o citoquinas que producen hipotensión, producen fiebre, leucopenia, hipoglicemia, coagulación intravascular y muerte. ¿Pueden producir la muerte una endotoxina? Sí, pero entonces es súper elevada en una septicemia. Cuando, por ejemplo, entró en una herida acá, yo tenía poca defensa, empezó a multiplicarse, una Escherichia coli, por ejemplo, llegó hasta la sangre, tenía pocas defensas, no hubo tratamiento, no me llevaron al hospital y empezó a multiplicarse en todo el sistema sanguíneo y en todas partes había LPS. Y los macrófagos están en el sistema sanguíneo a través de su nombre monocito y lo ven, liberan citoquinas, fiebre, falla multisistémica y muerte. El lípido A, no se olviden qué es lo que genera. En el caso endotoxina son las bacterias gram positivas, el ácido teicoico y lipoteicoico, son los que generan endotoxina. La diferencia, que ya nombramos todas las diferencias que aparecen aquí, en cuanto a la toxicidad, a la formación de toxoide, sí se puede convertir en toxoide, la endotoxina no, y todo el resto ya lo hemos visto. Y por último, vamos a ver en estos 5 minutos la evasión de la respuesta inmunológica. La cápsula evita la fagocitosis, que nosotros la hemos nombrado. Y los factores solubles que inhiben la quimiotaxis de los leucocitos. ¿Qué significa? Que las bacterias son capaces de liberar proteínas para que no lleguen neutrófilos al sitio de lesión. Eso es lo que hacen las bacterias. Entonces evita la fagocitosis y ellos, cuando son patógenos intracelulares, ellos evitan la formación del fagolisosoma. Acuérdense que yo en algún momento les dije, si no les dije antes, les digo ahora, que las bacterias cuando, digamos, la célula cuando fagocita una bacteria, dentro está la vesícula que tiene la bacteria, se llama fagosoma. Viene otra vesícula que tiene enzimas lisosomales que son capaces de destruir pared celular. Esto se llama lisosoma. Cuando se une el lisosoma con estas enzimas lisosomales, con el fagosoma que tiene el patógeno, se genera el fagolisosoma. Y ahí se destruye la bacteria. Si no hay generación del fagolisosoma, no se destruye la bacteria. Entonces, algunas bacterias evitan entrar al fagolisosoma. Otras evitan la formación del fagolisosoma. Y otras resisten al fagolisosoma, la enzima lisosoma, para poder sobrevivir dentro. Y hay otras que captan el fierro y lo sacan del medio. ¿Por qué? Porque el fierro no lo producen las bacterias y lo necesitan mucho. Y como lo necesitan mucho, empiezan a competir con el ser humano por el fierro, como también nosotros lo necesitamos. Por lo tanto, hay unas proteínas que son de la bacteria capaces de capturar el fierro. Dentro de ellos se denominan sideróforos bacterianos. Entonces, cuando usted habla de los sideróforos, son proteínas bacterianas capaces de secuestrar fierro. Dentro de ellas tenemos la enterobactina y el ferrocromo. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo de cómo pueden quitárselo incluso a la hemoglobina. Le quitan estos sideróforos. Y es capaz de quitarlo de transferir. Hablamos de altos, digamos, este gráfico habla de que el estreptococo y la salmonella typhi, independientemente del número de patógenos, va a tener alta o baja virulencia. Entonces, cuando nosotros necesitamos poquitos microorganismos para producir una enfermedad, ¿qué significa alta virulencia? Si necesitamos hartos microorganismos para producir la enfermedad, moderada virulencia.
En este caso, el streptococo es más virulento que la salmonella typhimurium, que uno lo encuentra tan patógena con el huevo y todas estas cosas, lo encuentra súper patógena. Se tiene que comer uno harto para que se enferme, porque nosotros son moderadamente virulentos. No, y eso es más o menos lo que teníamos preparado para el día de hoy. Entonces, son dos cosas. Recordarles, por eso prefiero dejar hasta acá, creo que quedan 2 o 3 láminas sin ninguna mayor importancia. Uno, recordarles que este día miércoles vamos a terminar con un poco de clase y queda con la defensa del hueco y después vamos a hacer un taller. Ese taller depende de ustedes. Si ustedes traen preguntas para la prueba, solucionamos preguntas. Si ustedes no traen nada, yo hago un taller de patogenia. Y les pido por favor, si no, a lo que sea, yo sé, echarles a estudiar harto, porque esta prueba es, digamos, súper importante para poder ver cómo están los porcentajes de aprobación o reprobación. La idea, ojalá que todo el mundo pueda aprobar. Supuestamente ustedes ya saben cómo es. Voy a tener una metodología nueva. La metodología es que voy a incluir preguntas de alternativa. En todas las pruebas va a haber un porcentaje de preguntas de alternatividad, de mediana y de dificultad, y voy a hacer las preguntas de desarrollo, porque a lo mejor las preguntas de desarrollo son de, según yo, son fáciles y son de muy alta complejidad para usted. Entonces veamos cómo nos va con esta integración de las preguntas de alternativa. ¿Ya? Y eviten reírse en clase. Gracias.